Y aquí estaremos platicando un poco de enfoque actual de la pareja infértil. Este tema podemos tomarlo en 10 minutos y les puedo dar una receta de cocina de qué tenemos que hacer. O podemos tardarnos 3 horas y media que no nos va a permitir el tiempo porque es un tema demasiado extenso. Y lo que estamos intentando hacer el día de hoy es solo darles unos tips que son muy importantes en cuanto a qué hacer, cómo desarrollar y cómo seguir la historia natural de una pareja infértil. Y tenemos varios escenarios y ginecólogos generales, no importa si nos dedicamos a infertilidad o no, siempre lo hemos escuchado. Y tenemos el escenario 1, que es la paciente de 40 años que llega y dice: doctor, muy buenos días y yo me quiero embarazar. Ah, sí, ¿cuál es su problema? Llevo 10 años intentándolo. Y entonces, no, mi doctor me dijo que me espere. Mal hecho. Oiga, doctor, segundo escenario, yo me quiero embarazar. Ah, me parece muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevo intentándolo? Ninguno. Oiga, ¿ya se casó? No. Y entonces, no, es que mi prima ya se embarazó solita. Ok. ¿Y su prima se quería embarazar? No, tampoco. ¿Y entonces qué hace aquí? No, yo me quiero embarazar. Entonces, tenemos que individualizar todos los escenarios que hay. ¿Qué es importante? Se estima que solo 9 de cada 10 parejas se van a lograr embarazar en el primer año. Esa es parte del diagnóstico. Solo el 20% de las parejas abajo de 30 años, más o menos el 30%, van a lograr un embarazo por ciclo. 3, existe hoy en día una prioridad sobre la vida profesional de la mujer sobre todo, y existe una desesperación por lograr un embarazo rápido, por lo tanto hay más tratamientos reproductivos innecesarios, y esto es bien importante. En cuanto a definición, ¿y por qué importante? Me voy a regresar un poco. Porque llega una paciente a los 3 meses y a los 4 meses diciendo que no se puede embarazar. Y llega a una clínica de reproducción, y la clínica de reproducción, si es poco ética, y lo digo con todas sus palabras, va a decir: sí, necesitas una fertilización in vitro, o sí necesitas una inseminación. Y realmente son cosas que no necesitan. Si tomamos en cuenta la potencialidad de reproducción que tiene la pareja por ciclo, muchas parejas no necesitan una terapia de infertilidad. Entonces, por definición lo tenemos que mencionar: la infertilidad primaria, hay primaria, secundaria, es la imposibilidad de concebir tras un año intentándolo, bien intentado. La infertilidad secundaria, de que hay una controversia importante, es la imposibilidad de concebir posterior al nacimiento de un producto sano. Hay gente que dice: infertilidad secundaria, te has embarazado 3 veces pero no lo logras. Bueno, y entonces, ¿en dónde entra la pérdida gestacional recurrente? Cosa que no me voy a meter porque es un tema demasiado amplio. Vamos a enfocarnos un poquitito en los puntos que tenemos que ir estudiando en este tipo de pareja. Y lo más importante, igual que en cualquier cosa de la medicina, hay que hacer una historia clínica extensa y muy profunda, porque acabando esta historia clínica vas a tener unos puntos muy importantes en donde probablemente ya vas a saber qué es lo que tienes que buscar. La edad de la pareja, la edad de la mujer, la edad del hombre. No es lo mismo una mujer de 25 años que ha intentado 3 años embarazarse, que es casada con un hombre de 78. Vamos, la edad es muy importante. Antecedentes familiares, si hay endometriosis en la familia, si hay problemas genéticos en la familia, los hábitos tanto del hombre como de la mujer. Ciclos menstruales, si tienen ciclos de 48 y luego cada 22 y luego cada 35, casi tienen el diagnóstico de una oligoovulación. Dismenorrea, dispareunia, buscando endometriosis o buscando problemas anatómicos, cirugías previas. No es lo mismo una paciente que tuvo una peritonitis hace 4 años, complicada, con la parotomía, supones que esa pelvis va a estar completamente pegada. Entonces, siempre es muy importante tomar todos los datos de una buena historia clínica. Esto de hijos previos con diferentes parejas, tanto hombres como mujeres. Hay mujeres que tienen 2 hijos, se divorcian, se vuelven a casar. Doctor, llevo 2 años y bueno, seguramente el problema va a ser un factor masculino. Y por el otro lado, oiga, mi pareja tiene 3 hijos, yo no tengo ninguno, entonces puedes suponer que el factor masculino está bien en esta pareja y nos tenemos que enfocar un poco más al lado femenino. Pero ojo,
No, en mi pueblo, en la Ciudad de México, decimos que uno puede ser cacarizo y andar en Mustang al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que generalmente no es un problema, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, y aunque encontremos un problema, siempre tenemos que ir buscando algo más. Muy a grandes rasgos, el origen y la etiología en estudios de primer nivel tenemos que enfocarnos en 5 factores importantes. El factor masculino lo vamos a tocar un poco más adelante porque es un poco más extenso, pero hay un factor cervical, un factor endometrial, un factor tubario, un factor neuroendocrino y un factor tubo-ovárico, que no es lo mismo que el tubario. Ahorita se los voy a ir explicando poco a poco. ¿Qué pasa? Pues si ponemos que el espermatozoide llega primero a la vagina, ese es el factor masculino que tenemos que ir investigando, luego pasa por el cervix, factor cervical, endometrial, tubario y neuroendocrino. Entonces, el factor cervical, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar generalmente infecciones, ¿ok? Las infecciones, generalmente micoplasma y clamidia, son mecanismos que dificultan el paso del espermatozoide a través del cervix, llegando a la cavidad endometrial. Y si lo ponemos muy abiertamente, es como si tenemos un juego de fútbol americano y queremos que un corredor llegue al touchdown. Si el campo está libre, va a llegar sin problemas. Si el campo está lleno de jugadores, evidentemente nunca va a llegar. Si nosotros tenemos un buen cultivo, podemos tener un buen resultado. Si nos vamos al factor endometrial, el factor endometrial es un punto muy importante porque el endometrio abarca muchísimas cosas, abarca desde la implantación, abarca desde la cavidad como tal. Y entonces podemos encontrar o podemos buscar lesiones ocupativas de la cavidad uterina, tanto como miomas o como pólipos, procesos adherenciales, por eso la historia clínica es algo muy, muy, muy importante, en cuanto si ha tenido varias pérdidas, si ha tenido curetajes o legrados, si ha tenido lesiones, endometritis, etcétera, etcétera. Y las malformaciones mullerianas tocan aquí algún papel muy importante, más tirándole hacia la pérdida gestacional recurrente, pero es algo que tenemos que buscar, ¿no? Los estudios que generalmente buscamos en este tipo de parejas es un ultrasonido transvaginal, una histerosonografía, una histerosalpingografía, una resonancia magnética, y el día de hoy el estándar de oro se llama histeroscopía. Lamentablemente, digo, no lo sé en Colombia, en México todavía es mucha gente que no tiene un histeroscopio en el consultorio, y entonces llegar a un diagnóstico pronto es difícil, pero generalmente todo el mundo tiene un ultrasonido en el consultorio, y tomando en cuenta el punto que tocó el doctor Ramírez aquí, la educación teniendo un ultrasonido en el consultorio es básica. Sabiendo cómo utilizar una herramienta en consultorio, nos vamos a ahorrar una cantidad de tiempo y de problemas muy, muy, muy importante. Entonces, si nos ponemos a ver las lesiones ocupativas en la cavidad, tenemos este ultrasonido en donde la cavidad está completamente distorsionada, tenemos un mioma, un FIGO 1, que tenemos, esto lo vamos a tocar en una plática mañana, pero en esta cavidad, evidentemente, el porcentaje de aporte sanguíneo de nutrientes en una implantación está completamente disminuida y es una paciente que difícilmente se va a poder embarazar. Y bueno, hablando de los pólipos, en este caso, es un pólipo que ocupa 1/3 de la cavidad. También en pacientes con pólipos grandes también tienen una dificultad para poder implantar. Hablando de un síndrome de Asherman, volvemos a las historias clínicas, pacientes con endometritis, pacientes con legrados o pacientes con cirugía uterina previa. Tenemos este tipo de lesiones en donde la cavidad es incompleta, hacemos una histeroscopia y la cavidad está completamente sellada. Entonces, teniendo otra vez la historia clínica, podemos ir enfocando a la paciente que esta paciente va a necesitar muy probablemente una cirugía más adelante. Y en esto de malformaciones mullerianas, las malformaciones mullerianas conocemos ya la clasificación, pero nos vamos a enfocar más en septos. En agenesias, cuando no hay un útero, pues no hay un útero, no se va a poder embarazar, ¿cierto? Pero sí en septos. Generalmente los septos lo que provocan es pérdidas gestacionales recurrentes y esto es obligatorio, un procedimiento quirúrgico. Hace tiempo, hace muchos años, hacíamos cuando teníamos úteros didelfos o bicornes, hacíamos procedimientos que se llaman metroplastías de Strassmann, cosas que evidentemente ya no se hacen el día de hoy. Nos tenemos que enfocar más en malformaciones de septos completos. Y como ven aquí,
es un ultrasonido de consultorio donde se ven perfectamente aquí las dos cavidades. Si esto lo transformamos en un ultrasonido reconstruido en tercera dimensión, se ve perfectamente el fondo del útero con las dos cavidades y el diagnóstico está hecho en 5 minutos. Bien, casos de endometritis, pacientes con infecciones recurrentes, pacientes con, multitratadas, que con cándida, que con... Es que he tenido 17 tratamientos en el último año. Esta paciente muy probablemente va a tener endometritis. Y aquí el problema es que no podemos diagnosticarla a menos de que no hagamos un cultivo endometrial, que a veces es un poco difícil porque gran parte de las veces no vamos a obtener ninguna bacteria, ningún patógeno. Entonces tenemos que asomarnos en una histeroscopia y ver realmente qué está pasando. Como ven, este tipo de endometrios van a ser hostiles para la implantación y generalmente no vamos a tener una implantación como tal. Si pasamos al factor tubario, el factor tubario no existe manera de ver si las trompas están bien o no, a menos de que hagamos una histerosonografía, y eso todavía no está tan bien comprobado porque lo único que vemos es que el líquido realmente pasa por las trompas y queda en fondo de saco, y el único estudio que podemos hacer se llama histerosalpingografía. La histerosalpingografía se hace en generalmente todos los gabinetes que hay, pero es un estudio que tenemos sí o sí que hacer para ver si tenemos trompas o pseudotrompas. Sabemos que la concepción se lleva a cabo en el ámpula o en la trompa, a veces en fondo de saco, pero tiene que pasar por un oviducto para que haya un embarazo. Metiéndonos en factor neuroendocrino, ese es un problema muy grande porque, otra vez, tenemos muchas especialidades, pero nosotros tenemos que detectar qué es lo que está pasando. Y si nos vamos nuevamente a la historia clínica, en pacientes que tienen ciclos irregulares, podemos sospechar que no hay una buena ovulación, la oligovulación muy asociada al síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, cuando tenemos un hipotiroidismo muy importante o un hipertiroidismo muy importante, sabemos que también tenemos una disfunción en el eje hipófisis-ovario, hiperprolactinemia igual, la insuficiencia de fase lútea, que la gente dice que ya no existe, sí se ha detectado unas bajas niveles de progesterona y tenemos que suplementar esa baja, insuficiencia ovárica prematura, síndrome de Sheehan, o sea, vamos, hay un amplio terreno en lo neuroendocrino. Los estudios generalmente que hacemos, y esto vamos a dar un resumen al ratito, es un perfil hormonal día 2, 3, 4 del ciclo para ver hormonas basales y progesterona al día 19 al día 23 del ciclo. Y el factor tubo ovárico que decíamos al principio, no estamos hablando de la trompa si está permeable o no está permeable, estamos hablando de esto, que haya una obstrucción tubaria bilateral, un hidrosalpinx o un proceso herencial severo. Si vemos estas histerosalpingografías, aquí tenemos una oclusión tubaria bilateral y de este lado tenemos una oclusión tubaria unilateral. Esta está bloqueada y esta está abierta. Se sabe que con una trompa las mujeres se pueden embarazar. El problema es que cuando tienen una trompa tapada, muy probablemente, y depende de la etiología, la otra trompa está dañada, aunque esté permeable. Los hidrosalpinx, evidentemente, son trompas tapadas y no nada más están tapadas. Si tenemos un hidrosalpinx unilateral y una trompa normal, el líquido que sale del hidrosalpinx a la cavidad también puede ser, en teoría, tóxico para este tipo de implantaciones. Y esto es lo que nos encanta, por lo menos al doctor Ramírez y a mí, la endometriosis, los procesos adherenciales pélvicos. Y si ustedes ven, pues evidentemente la trompa, que es esta, está completamente bloqueada, el ovario está completamente bloqueado acá atrás, y es una pelvis que evidentemente no va a dar un embarazo por sí solo. Entonces, si nos vamos a un resumen de qué vamos a hacer con todos estos factores, bueno, el factor cervical, hay que tomar cultivos generales, hay que ver cómo está el pH vaginal, en el factor endometrial, ultrasonido transvaginal, histerosalpingografía, histerosonograma, resonancia magnética o una histeroscopía, tenemos y estamos obligados de hacer por lo menos alguno de esos. El factor tubario, la histerosalpingografía es lo único que podemos hacer, y el factor neuroendocrino, un perfil hormonal basal, medir FSH, LH y estradiol del día 2 al día 5, eso nos va a dar, por lo menos nos va a dar, nos va a descartar probablemente un síndrome de ovario poliquístico por la relación que tenemos FSH-LH, y nos va a decir si tenemos un estradiol bajo, que nos va más o menos a decir si podemos tener adecuados niveles o no de estradiol
la FSH evidentemente que esté por abajo de 15 niveles más o menos normales. Esos los días son importantes. El perfil tiroideo, prolactina, un índice de resistencia de insulina, ya sea HOMA o curva de tolerancia a la glucosa y una hormona antimuleriana, lo podemos hacer en un día indistinto del ciclo y en el día 19 al 23 medir niveles de progesterona. Eso es lo básico neuroendocrino que podemos hacer. Ahora, si nos vamos un poco al factor masculino, el factor masculino es un terreno muy competido, están los urólogos, están los reproductólogos, están los ginecólogos generales y realmente esto lo tenemos que ver con un urólogo o con un reproductólogo especializado en factor masculino. No todos los biólogos de la reproducción están tan entrenados en factor masculino. ¿Por qué? Porque se tratan a los hombres, porque no nos vamos a meter a operar un varicocele, no nos vamos a meter a ver otro tipo de cosas, ¿no? Pero es importante mencionarlo y se estima más o menos que el problema de la infertilidad no quiere decir que nos echemos la culpa, pero tenemos un 20-30% de problemas en cuanto al factor masculino. Fíjense, este dato es bien importante. Según estudios, se observó que entre 1990 y 2017 la prevalencia de infertilidad aumentó anualmente en un 291% en los hombres. Esto tiene que ver todo con hábitos. Hábitos. Recuerden que el testículo está por fuera del cuerpo y si hay cambios o agresiones directamente al testículo, evidentemente vamos a tener cambios en la morfología y la producción de espermatozoides. Bien, ¿qué le vamos a ver al hombre? Bueno, acuérdense que nosotros somos ginecólogos, o por lo menos creo que la enorme cantidad somos ginecólogos, pero acuérdense que el ginecólogo no ve a la mujer, el ginecólogo ve a la pareja. Y eso es muy importante y hay que siempre tomar en cuenta al hombre, hasta en el sentido de lo que sea, de un embarazo, hay que incluirlos. Entonces, en historia de infertilidad, la duración de infertilidad, embarazos previos, historia de la pareja, tratamiento, abordaje previo, historia sexual, la libido es bien importante. Oiga, doctor, es que la verdad es que no tengo ganas. Pues no tienes ganas porque estás muy estresado. No, puedes tener un factor hormonal y tienes que irlo a buscar. Disfunción de la eyaculación, el uso de lubricantes, muchos lubricantes tienen onoxinol 9 y el onoxinol 9 es un antiesperma, ¿no? Frecuencia del coito, y es bien importante, estamos bien estresados. Y es que como estamos estresados y nos tenemos que embarazar, pues no tenemos muchas relaciones. ¿Y cuántas relaciones han tenido en el año? 2. Y una le estaba bajando, pues señor, no te vas a embarazar nunca, ¿no? Entonces, la frecuencia también es muy importante. Enfermedades de transmisión sexual previas que hayan tenido, volvemos, es parte de la historia clínica, y los antecedentes médicos como criptorquidias, como cirugías testiculares previas. Tengo un buen amigo que es cirujano oncólogo en la Ciudad de México y el pobre amigo se quiso hacer una ligadura de vasos, o sea, tuvo un varicocele. Y su brillante cirujano le ligó también los conductos deferentes. Entonces, ese tipo de antecedentes también es muy importante, ¿no? Antecedentes quirúrgicos, como le digo, orquidopexia, cirugía pélvica retroperitoneal, cirugías radicales de próstata, todo eso afecta a la fertilidad masculina, exposición a problemas, pero exposición a sustancias gonadotóxicas como medicamentos, pesticidas, quimioterapia, etcétera. Bien, ¿cuál es el estándar que tenemos que ver? Pues una espermatobioscopía, hay que contar los muchachos. Si no hay espermas, pues no hay embarazo, ¿cierto? Los criterios de la OMS son los que seguimos el día de hoy y si ustedes han mandado a hacer una espermatobioscopía y lo mandan a un laboratorio y el laboratorio les dicen que tiene un Kruger o formas normales de 27, es Superman, no existe eso. Yo he visto en mi práctica un Kruger de 9, un Kruger de 10 y te paras y le aplaudes al muchacho, realmente. Entonces, si ustedes mandan una espermatobioscopía a un laboratorio que no esté especializado en leer espermatobioscopías, las cosas no van a funcionar. Tienen que saber más o menos dónde mandar las cosas. Bien, ¿qué nos permite? Recuerden que el espermatozoide tiene una vida media más o menos de 70 días. Entonces, si nosotros vamos a mandar a un hombre a hacer una espermatobioscopía y el pobre hombre tiene COVID y se está divorciando y aparte le pusieron una patada en las gónadas, por favor, no lo manden ese ciclo, mándenlo al siguiente porque la muestra va a salir mal. Y debe haber una abstinencia por lo menos de 3 a 7 días para que tengamos una buena valoración de la muestra. Y la nomenclatura... Gracias. Y la nomenclatura es todo esto: aspermia, astenospermia, astenosospermia, teratosospermia.
que hagan la combinación que quieran. Esto nos va a dar un diagnóstico del resultado de lo que es normal, ¿no? Tenemos poquitito tiempo y no me voy a meter más a hablar de factor masculino. Lo que sí es muy importante es esto, en conclusiones, hay que hacer hincapié en la historia clínica y siempre, en medicina en general, pero más en estos casos. En la enorme mayoría nos va a dar un diagnóstico con el simple hecho de platicar con los pacientes. 2, paciencia para el médico y para la paciente. No todo es infertilidad. Vamos a darle sus tiempos, no los 8 años que dije al principio. Hay que darles sus tiempos normales. Hay que explicarles cuándo ovulan. Si es una pareja que tiene, es una mujer que tiene ciclos de 35 días, recuerden que la ovulación se lleva a cabo 14 días antes. Entonces, si buscan un embarazo el día 14 en ciclos de 35, nunca se van a embarazar. Es muy probable que existan 2 o más causas y una vez diagnosticado el problema, si somos expertos, arreglémoslo. Pero ojo, no somos todólogos. Vamos a diagnosticar, nosotros decimos qué es lo que en papel está mal y tenemos que referir a quien sí sepa. Acuérdense, el tiempo es oro. Muchas gracias. Esta foto, el doctor Juan Carlos me pidió una foto, le mandé esa, no le gustó, entonces tuve que ponerla al principio. Ahí están mis datos, les agradezco mucho que hayan escuchado.